Buenas tardes a todos ustedes, todos los que estén oyendo este programa. Este programa se llama El Cubo y yo lo voy a estar conduciendo. Mi nombre es Samuel Ramírez. Agradezco a la Universidad Pedro de Gante por brindarme este espacio, asimismo al rector Fernando Garza y al director de cabina, el licenciado Enrique Sánchez. La radio de Universidad Pedro de Gante la pueden encontrar en Facebook y en YouTube como Radio UPG y en Twitter e Instagram como Radio UPG Oficial. La página oficial de la radio es www.upg.mx y para los que nos quieran escuchar pueden encontrarnos en radioupg.expressweb.com. Pues bien, lo que vamos a hablar esta semana es acerca de las consolas. La semana pasada estuvimos hablando un poco de la historia de los videojuegos, cuál fue el primer videojuego, inclusive mencionamos por ahí que la primera consola fue la Magnavox Odyssey, pero en esta ocasión quiero enfocar un poco más todo el programa a lo que fueron las primeras consolas, cómo se fueron creando por las generaciones, sus principales características, los periodos. Pues bien, vamos a empezar con la primera generación de las consolas. La primera consola, como ya mencioné la semana pasada, fue la Magnavox Odyssey, que fue en 1972. Fue creada por Ralph Baer y fue considerada que Ralph Baer es considerado como el padre de los videojuegos. En ese tiempo las consolas eran simplemente una forma compacta de traer esos juegos que se encontraban en las salas recreativas, esos salones arcade, esos salones donde había unas máquinas gigantescas donde tú ibas a jugar. Lo que hicieron las primeras consolas fue traer esos modelos, esos videojuegos a una versión más doméstica y que todos pudieran jugar. En el primer año en el que se comercializaron, se vendieron 100,000 unidades a $100 la unidad. La Magnavox Odyssey tenía juegos que eran un tanto repetitivos, pero no por eso decir que eran aburridos, como el Pong, el cual porque en ese tiempo la gran parte de los videojuegos se basaban en deportes. Actualmente ya no se comercializa la Magnavox Odyssey, pero se pueden encontrar en coleccionadores o tal vez algunos tengan por ahí alguna que otra guardada en algún armario. El primer prototipo se llamó Brown Box y lo pueden encontrar en el Museo Smithsoniano de la Historia Americana. Después, esa Magnavox Odyssey se transformó o se caracterizó por que la llevaron a otro nivel que se le llamó Magnavox Odyssey 200, la cual ya permitía que 4 jugadores jugaran al mismo tiempo. En ese tiempo también Sears compró lo que vienen siendo los derechos de la Atari Pong y la empezó a comercializar como Sears Telegames. En ese tiempo el juego más popular era el juego de Pong, por lo que empezaron a salir demasiadas copias o demasiadas variaciones y casi todas las consolas incluían un juego muy similar al Pong o una variación del Pong. Obviamente también en ese tiempo se comercializó la consola Atari Pong en el año de 1975 y vendió 55,000 unidades. Era prácticamente un tablet tenis o un tenis de mesa y fue, como ya lo dije, uno de los juegos más importantes de la época, el juego más tal vez característico de la primera generación. Entre las consolas de la primera generación podemos encontrar una gran variedad, entre las que voy a mencionar Atari Pong por parte de Atari, como ya había mencionado, Telegames Pong por parte de Sears, pero siempre con la licencia de Atari, con el permiso de Atari. Tenían por ahí un convenio o un acuerdo para que pudieran usar el juego de Pong. Coleco Telstar por parte de Coleco, la Magnavox Odyssey y la Magnavox Odyssey 200 por parte de Magnavox en alianza con Philips, la Color TV Game de Nintendo
la APF TV Phone de APF Electronic Inc., el Color TV Game System de Ricochet Electronic, la Volley 6 de Roberts, la serie de consolas PC50X, la serie Philips Telespiel por parte de Philips y Overcall de Inter Electrónica. Después, cuando nos vamos a las consolas de lo que viene siendo la segunda generación, tenemos que en esta ocasión ya se pasó esa locura del Pong, que aunque sigue siendo muy popular, ya la gente quiere algo nuevo, quiere algo fresco. Entonces empezaron a hacer cosas, pues tal vez con un poco más de creatividad, con un poco más de complejidad. Y fue cuando ya se empezaron a hacer lo de los cartuchos para tener diferentes juegos, una variedad más grande. Y así fue como en 1977 se introdujo la Atari 2600. En esta Atari ya estaban, aunque tenía varios juegos precargados, ya contaba con algunos cartuchos intercambiables. Las características de esta consola es que ya tenía un mejor manejo de gráficos, de sonido, ya que tenía un circuito integrado llamado TIA, que ya le permitía tener sonido, cosa que anteriormente no tenían. Tenía un circuito de memoria de entrada y salida, por lo que la gente ya podía grabar sus partidas. Ya que es importante mencionar que durante toda la primera generación, ninguna de las consolas tenía control de memoria o no podía guardar las puntuaciones, por lo que la gente tenía que anotarlas o simplemente recordarlas. Después en la segunda generación se implementó ese sistema de memoria, por lo que la gente ya podía dejar registrado cuál era su puntuación. En la Atari 2600 ya se incluyeron lo que vienen siendo los joysticks, las palanquitas, lo que introdujo un mejor nivel de jugabilidad. Después tenemos lo que viene siendo durante esa época se perdió un poco del poder del Atari debido a que sacaron un juego llamado E.T. el extraterrestre. Este juego estaba basado en la película famosa de E.T., pero lo malo fue que en ese momento, aunque la película fue muy famosa, el juego no lo fue. Ellos produjeron 1 millón de copias del juego de E.T., que era mucho más de la cantidad de consolas que ellos vendían anualmente. Esto con la esperanza de que el mercado fuera a crecer. Pero por desgracia, al no ser así, solamente perdieron demasiado dinero y gran parte de esas copias terminaron enterrándolas en el desierto de Nuevo México. Ese golpe dejó muy afectado a Atari, por lo que para la tercera generación ya no pudo seguir compitiendo. Siguió generando consolas, pero ya no pudo seguir compitiendo con las grandes compañías japonesas que venían pegando fuerte. Como por ejemplo, la compañía de Sega. La Sega CG-1000 apareció en 1981 en el mercado japonés. Esta consola era también una consola de mesa, como gran parte de las consolas o todas las consolas que se habían hecho hasta ese momento, pero tenía varias características especiales. Ya contaba también con un sistema de cartuchos intercambiables, como el de estas consolas, que tú usabas un cartucho y lo ponías en las consolas. Y ya tenía un sistema de 16 colores y un sistema básico de sonido. Los 16 colores era algo que la posicionaba por encima de muchas consolas, ya que hasta ese momento algunas consolas no tenían capacidad para tener tal cantidad de colores integradas en sus videojuegos. Un catálogo más amplio de todas las consolas que se produjeron o de las consolas más famosas que se produjeron durante la segunda generación serían la Atari 2600 por parte de Atari,
ColecoVision por parte de Coleco, Intellivision por parte de Mattel, que hay que recalcar que en ese momento la Intellivision que desarrolló Mattel fue un salto importante en el ámbito de los videojuegos, de las consolas de videojuegos, ya que lo que tenía de característico esta consola es que se construyó con un procesador de 16 bits. Fue la primer consola que se construyó con un procesador de 16 bits. En ese momento todas las consolas se construían simplemente con condensadores, transistores y resistencias. Así que el introducir un procesador era algo innovador. También tenemos en ese tiempo la Magnavox Odyssey 2 por parte de Magnavox y de Philips, la Atari 5200 por parte de Atari, la consola de Game & Watch de Nintendo, los juegos Electrónica por parte de Electrónica, Vectrex por parte de Milton Bradley Company, la Arcadia 2001 por parte de Arcadia Corporation, el Epoch Cassette por parte de Vision de Epoch, la RCA Studio por parte de RCA, la Fairchild Channel por parte de Fairchild Semiconductor, la Palmtex Portable Video Game System por parte de Palmtex, la Commodore Max Machine por parte de Commodore, la Milton Bradley Microvision por parte de Milton Bradley Company y la Bally Astrocade de Bally Manufacturing. Definitivamente durante esas generaciones se produjeron muchos tipos de consolas, muchos tipos diferentes de consolas. Solamente estoy mencionando lo que fueron las más famosas, las que tuvieron mayores ventas. Después, cuando pasamos a lo que viene siendo las consolas de la tercera generación, como antes ya mencioné, durante la época de la segunda generación de las consolas, ese golpe tan fuerte que tuvo Atari con el juego de E.T., que no fue para nada famoso, más que nada por el tema de que no se podía jugar bien, tenía muy mal los gráficos y que no había ningún objetivo como puntual en el juego para llamar la atención de los jugadores, hizo que las compañías japonesas de videojuegos tomaran el liderazgo de lo que fueron los videojuegos o las consolas de videojuegos de cara a la tercera generación. Las compañías japonesas que más impacto tuvieron en el ámbito de las consolas fueron la empresa de Nintendo y la empresa de Sega. En esta generación aparecieron gran parte de las consolas ya con un procesador de 8 bits, lo que trajo unos mejores gráficos y sobre todo trajo mejores juegos. Y gran parte de las compañías añadieron una estrategia. Y es que antiguamente, cuando se usaban, antes de que usaran los cartuchos intercambiables, las consolas venían con juegos precargados y solamente las consolas traían juegos que producían sus compañías. A partir de la tercera generación se implementó que las compañías de consolas les daban permiso a otras compañías de que crearan juegos compatibles con sus consolas, lo que trajo una mayor variedad de videojuegos para todo el mundo. Quiero reiterar que agradezco a la Universidad Pedro de Gante por brindar la oportunidad de este espacio, asimismo al rector Fernando Garza y al director de cabina, el licenciado Enrique Sánchez. Les recuerdo que pueden encontrarnos en Facebook y en YouTube como Radio UPG, en Twitter e Instagram como Radio UPG Oficial. La página oficial es www.upg.mx y para escucharnos en vivo es radioupg.expressweb.com. Pues bien, una de las principales consolas que arrasó durante la tercera generación de las consolas fue la NES, que es la Nintendo Entertainment System. Esta consola se comercializó por primera vez en Japón durante el año de 1983. En ese entonces, en Japón se le conocía como Famicom, por las siglas de Family Computer.
la consola NES no llegaría a Europa hasta el año de 1986, ya bajo el nombre de NES. Como mencioné, esta fue la primera consola que otorgó licencias a distintas empresas para crear videojuegos que pudieran ser compatibles con sus consolas. La particularidad de esta consola fueron los juegos que se podían jugar en ella, como son Donkey Kong, Mario Bros. O Zelda. Estos juegos fueron diseñados por Shigeru Miyamoto. Y también el juego de Zelda tiene una particularidad que en ese entonces no compartía ningún otro juego. Hasta ese entonces lo único que podías hacer en los juegos era grabar tus puntuaciones en la consola con una contraseña. Esa contraseña la ingresabas en la consola y te otorgaba el acceso a tu partida que antes habías cargado. En el juego de Zelda, un juego compatible con las consolas de Nintendo, se introdujo que en los cartuchos tenía una batería de reloj que alimentaba una memoria para que pudieras guardar tu partida dentro del cartucho y así no tuvieras que estar introduciendo ninguna contraseña en las consolas y tu partida se quedaba guardada ya en el cartucho que estabas usando. Esto fue sin duda una de las cosas más revolucionarias en el mundo de las consolas, ya que permitió a todos empezar a guardar sus partidas y sin la necesidad de tener que estar recordando alguna contraseña. En esta consola, los juegos más vendidos fue el de Super Mario Bros. Creo que todos conocemos el Super Mario Bros. Clásico. Este juego vendió 40 millones de copias. Asimismo, otro de los juegos más vendidos de la consola NES fue Super Mario Bros. 3, que vendió 18 millones de copias. En ese momento, junto con un poco después de que se lanzara la NES, Sega lanzó su Sega Master System. En el octubre de 1985 fue lanzada en Japón con el nombre de Sega Mark III y un año después, en 1986, llegó a Estados Unidos con el nombre de Sega Master System. Uno de los juegos más característicos de esta consola fue Alex Kidd in Miracle World. Esta consola no fue tan popular como la consola de Nintendo, la NES, ya que al lanzarse un poco después y al tener menor variedad de videojuegos, ya que ellos aún usaban solamente videojuegos producidos por su compañía, ellos aún no implementaban la estrategia de otorgar licencias a otras empresas para producir videojuegos compatibles con sus consolas, hacía que tuvieran menos variedad en los videojuegos. La lanzaron un poco después y claro, la popularidad de la misma no fue tan alta como la de la NES. Aunque aún así, el juego de Alex Kidd in Miracle World estuvo muy competitivo con Super Mario Bros. Asimismo, el de Sonic de Sega. Entre las consolas de la tercera generación podemos ver la SG-1000 de Sega, la Master System, también por parte de Sega. Master System se le conoció en Europa y SG-1000 en Japón. La SG-1000 Mark III, también por parte de Sega. La NES por parte de Nintendo. Que la Twin Famicom por parte de Sharp Corporation. Esta Twin Famicom era una consola muy parecida a la NES, pero producida por otra empresa, Sharp Corporation. Sin embargo, tenía un acuerdo con Nintendo, por lo que la licencia de la Twin Famicom pertenecía a Nintendo, pero quien la producía era Sharp Corporation. La Sharp Nintendo por parte de Television. La Sharp Nintendo Television por parte de Nintendo y Sharp. La Sharp Nintendo Television era, por decirlo así, una televisión que tenía integrados ya la consola, que venía, por decirlo así, junto, y por lo que ya no era necesario conectarlo. También la Dendy por parte de Stifler, que era algo así como la NES, pero era una versión que se comercializó solo en Taiwán, o bueno, mayormente en Taiwán. La Atari 7800 por parte de Atari. La Amstrad GX 4000 por parte de Amstrad.
la Atari XA Game System por parte de Atari, la cual contaba con un sistema operativo de 8 bits, la Videopac Plus G7400 por parte de Philips, la Super Cassette Vision por parte de Epoch Corporation, la DINA por parte de Bit Corporation, la Commodore 64 Game System por parte de Commodore y la VidTech Socrates por parte de VidTech. Asimismo, la Action Max por parte de Worlds of Wonder. Después, en la cuarta generación de consolas, las principales consolas que vimos en esa época fueron la Sega Mega Drive y la Super Nintendo Entertainment System, que sería la SNES. ¿Qué tuvo de particularidad esta generación de consolas? Durante la antigua generación de consolas, la tercera generación, gran parte de los juegos contaban con un sistema operativo de 8 bits. En la cuarta generación se revolucionó a tener un sistema operativo de 16 bits, lo que otorgaba a todos mejores gráficos, más colores, por lo que se podía tener una mejor jugabilidad. Aparte, como también tenían la capacidad de almacenar más datos, lo que tenía una mejor calidad en los videojuegos. En esta generación de consolas también se introdujo los CDs. Primero se introdujeron como parte para almacenar memoria, almacenar datos, y fue hasta después que se introdujeron como una parte para tener los videojuegos. La Sega Mega Drive, que es una de las principales consolas o la principal consola de esta generación, fue lanzada en octubre de 1988 en Japón. Era una consola de 16 bits y en Europa llegó hasta 1990. En Estados Unidos, en México y en Sudamérica se llamó Sega Genesis. Sin embargo, era la misma consola que Sega Mega Drive. Tuvieron un problema con los derechos de autor, con las licencias, por lo que tuvieron que cambiarle el nombre en estos países. Es considerada una de las mejores consolas de Sega de esos tiempos. Inclusive tuvo mayor popularidad en esos tiempos que la consola SNES. Y en esa consola se le añadieron en los años posteriores algunas mejoras. En el 91 se lanzó un sistema que es Sega Mega CD, que era para ampliar el hardware, o por decirlo así, para ampliar lo que es la consola física. Y en 1994 lanzaron el Sega 32X, que también era tú se lo integrabas a la consola y te daba ciertas características extras. Por ejemplo, el Sega Mega CD te ayudaba a dar soporte a juegos que tenían un formato de CD-ROM. ¿Qué es el formato de CD-ROM? El formato de CD-ROM son los juegos que se encuentran cargados en un CD. Por lo que, como mencioné, esta consola de Sega Mega Drive fue la primer consola que introdujo los juegos en CDs, cambiando de los cassettes a los CDs. El Sega 32X era una extensión a la consola que, en lugar de darte 16 bits para el procesamiento, te daba 32 bits, lo que añadió que pudieras tener unos mejores juegos. De hecho, en esa época, con esa consola de Sega Mega Drive, lo que te otorgaba era que podías utilizar algunos juegos que eran en modalidad de 3D. La Sega Mega Drive fue también la primer consola en introducir juegos en 3D. También este sistema del Sega 32X te otorgaba mejores periféricos. Sin embargo, aunque era una gran oportunidad, ya que te otorgaba mejor sonido, mejores colores, un mejor procesamiento para tener juegos 3D, no fue muy popular en su momento, o no tuvo mucho éxito,
debido a que era muy costoso obtenerlo y que no había muchos juegos que pudieras disfrutar en ese momento en 3D. Así que fue un fracaso, por así decirlo, pero sin embargo fue uno de los mayores saltos, uno de los mayores avances en las consolas. En ese momento también se sacó la Super Nintendo Entertainment System. La Super Nintendo, la que sería la SNES, se sacó en Japón durante el año de 90. Siempre hemos visto que cuando en las consolas, cuando sacan en Japón y después se quieren comercializar en alguna otra parte del mundo, se les cambia el nombre. En este caso no fue la excepción. En Japón se conoció como Super Famicom y en Europa y Norteamérica y América se conoció como la SNES. Esta consola también era de 16 bits. En ese momento Super Nintendo contaba con los chips, con unos chips que también contaban en los cartuchos, que le ayudaban a tener un mejor rendimiento del videojuego. Esto quiere decir que el rendimiento del videojuego no solamente se encontraba en las consolas, sino en los cartuchos también, por lo que sus juegos tenían una mejor jugabilidad o tenían mejores gráficos. En Japón también lanzaron algo que se llamó Satellaview. El Satellaview era una especie de modem que te ayudaba al procesamiento de algunos videojuegos por medio de emisiones de radio. También otro consola innovador fue la Super Game Boy, que era un adaptador que permitía que jugaras juegos de la Game Boy en la Super NES. Pero muchos se preguntarán, ¿para qué quiero un adaptador para jugar juegos de Game Boy en la NES si lo puedo jugar en la Game Boy? Pues bien, la Game Boy, algunas de las Game Boy tenían una limitación, y es que solamente podían reproducir videojuegos en blanco y negro. Al tener este adaptador podías jugar los juegos de la Game Boy en la NES y podías añadirle los colores, ya que la NES sí podía reproducir los juegos en colores. Los principales videojuegos o las principales consolas que surgieron durante la cuarta generación son la Sega Genesis, que así se le conoció en Japón. En Europa se le conoció como Sega Mega Drive. La SNES, que así se le conoció en Europa y en América, y en Japón se le conoció como Super Famicom. SNK. SNK es una empresa que tal vez no a muchos les suene, o tal vez no a muchos les parezca conocida. Sin embargo, cuenta con títulos muy conocidos, ya que es la desarrolladora del popular juego Metal Slug. También tenemos la Sega Mega CD por parte de Sega, la Sega Game Gear por parte de Sega, la PC Engine Supergraph por parte de NEC, la CDI por parte de Philips, la Atari Lynx por parte de Atari y la Turbo Express por parte de NEC. También la PC Engine Duo por parte de NEC, la Watara Supervision por parte de Supervision, la Game Boy de Nintendo por parte de Nintendo, la Game Boy Pocket por parte de Nintendo y la Game Boy Light también por parte de Nintendo. En ese momento los juegos más populares o los juegos que más se jugaban era Super Mario Bros, Super Mario Bros 3, Sonic, Alex Kidd in the World of Miracle, Metal Slug, entre algunos otros títulos. Sin embargo, uno de mis juegos favoritos de la época, o bueno, uno de mis juegos favoritos que se juegan en las consolas de cassettes, no sé si algunos lo recuerdan, es el juego de Dog Hunt. El juego de Dog Hunt era un juego en el que aparecían en la pantalla algunos patos y tú eras un cazador. Entonces tú tenías que disparar a los patos
y después un perro lo recogía. Sinceramente a mí me parecía un poco extraño el perro, pero sin embargo era un juego demasiado entretenido. Bueno, a partir de la quinta generación de las consolas, lo voy a hablar durante otro programa. En este momento voy a hablar acerca de un poco de las noticias de los esports, en especial de los esports de League of Legends, ya que como mencioné, se está jugando el Mid-Season Invitational. El Mid-Season Invitational es un formato en el que primero se pasa por una fase de playoffs, después a una fase de grupos, después de esa fase de grupos los clasificados van a otra fase de grupos, que después quedan algunos clasificados para las semifinales y después la gran final. Este torneo tiene un formato muy similar al torneo que se va a jugar entre octubre y noviembre, probablemente es octubre, que sería el campeonato mundial. Sin embargo, durante esta semana se han estado jugando la última fase de grupos y ya se tienen los equipos que van a ir a la semifinal de League of Legends. Tenemos primera parte a Adam Gonkia, que es el campeón titular de League of Legends. Royal Never Give Up, el campeón de la región de China. El PSG Talon, el campeón de la región de Europa. Y Mad Lions por parte de España. La primera semifinal va a ser la de Adam Gonkia en contra de Mad Lions, que se van a enfrentar el sábado 22 a las 15 horas CST. Así que el viernes Royal Never Give Up se va a enfrentar al PSG Talon. Y el domingo es cuando sería el domingo 23 de mayo. Sería cuando ya se conozcan los finalistas. Sería cuando se jugaría la gran final. Pues bien, yo creo que las consolas han sido gran parte de la diversión de muchos, una gran parte de nuestra niñez, una gran parte de nuestra adolescencia. Tal vez algunos pues ya les tocó jugarlas cuando eran un poco más grandes, tal vez cuando iban en la universidad, y a algunos les tocó jugarla después desde que eran unos chicos. Quiero agradecer nuevamente a la Universidad Pedro de Gante por brindar esta oportunidad, brindarme este espacio. Asimismo al rector Fernando Garza, al director de cabina, el licenciado Enrique Sánchez. Y recordarles que nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube como Radio UPG, en Twitter e Instagram como Radio UPG Oficial. En la página oficial es www.upg.mx, y para escucharnos radioupg.expressweb.com. Les recuerdo que la próxima semana estaríamos hablando de lo que vienen siendo las generaciones 5, la generación 6, la generación 7, la generación octava y la generación novena de las consolas. Asimismo, me esforzaré por traer una pequeña reseña de lo que fueron la semifinal del MCI y la gran final que se va a disputar este domingo 23.